La principal celebración religiosa de nuestra Iglesia Católica. Es el memorial del misterio pascual de Cristo. Estamos hablando de la pasión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor. Realmente ahí, en esa hostia consagrada, tenemos prácticamente todo el misterio envuelto. Cada uno de nosotros debemos meditar constantemente cómo el Señor en su infinito amor llegó a dar la vida por nosotros. Pudo haber buscado infinidad de mecanismos para pagar la deuda que el hombre tenía con su Creador, pero nos mostró un camino bastante difícil para seguir, como lo es el sufrimiento. Alguien decía por ahí, si hubiera buscado quizás la música para inspirarnos, no todos hubiéramos podido entender, porque la música es un arte, es un don otorgado solamente a algunos. A muchos quizás nos guste cantar, nos guste tararear, pero no somos realmente músicos, no entendemos la música. Y así un sinfín de situaciones donde el Señor se pudo haber manifestado, pero no lo hubiéramos podido comprender. El sufrimiento, en cambio, es algo que nos es común a todos. Desde muy pequeños, a pesar de que nuestra vida haya sido colmada de dicha por vivir en un hogar agraciado, por una madre, por un padre, por unos hermanos, por un ambiente muy sano y prodigioso en amor, siempre hay momentos difíciles, siempre hay momentos duros donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Eso es algo que está unido a nuestra existencia. Es por ello que el Señor nos mostró ese camino. Y cada uno de nosotros debemos aprender a ver el sufrimiento de la vida no como un castigo, sino como una oportunidad también de ofrendarle nuestra vida a Dios, porque regularmente todos queremos el bienestar. Lamentablemente por eso es que nos volvemos vulnerables ante el pecado, ante la tentación, porque ese es el camino ancho por el que todos queremos pasar muchas veces, porque todos queremos bienestar físico, porque todos queremos riqueza material, porque todos queremos ser amados, todos queremos ser felices. Pero realmente el Señor nos ofreció todo el bienestar del mundo, nos ofreció toda la riqueza del mundo, nos ofreció una felicidad infinita, pero no en este mundo, no en esta vida, sino después de esta, para que cada uno de nosotros realmente vivamos en esta según su voluntad, que en esta sea el esfuerzo, que en esta sea el sacrificio, como el atleta que tiene que sacrificarse y esforzarse a profundidad para poder llegar a estar en una condición física que le permita ganar la competencia. Eso no es fácil para ninguno. Son 12, 14 y a veces más horas de entrenamiento, de dietas, de cuidados alimenticios, de controles de salud, de dormir apropiadamente, sin ninguna distracción. Es muy sacrificado. Muchas veces vemos a los corredores, hemos visto a este nuestro marchista Arredondo, estoy cambiando de nombre, que realmente es una persona que se esfuerza mucho para lograr lo que él ha logrado. Significa sacrificarse, porque para ello inclusive ha tenido que sacrificar hasta su vida social, amigos, familia, porque él tiene que entrenar de lunes a domingo. Como me decía alguien en la piscina olímpica, nosotros hasta el 25 de diciembre estábamos en la piscina, aunque sea las horas reglamentarias, pero tenemos que venir. Si perdemos esa secuencia,
empieza nuestro cuerpo a bajar. Así que venimos a entrenar todos los días. Así es como deberíamos de ser nosotros en este caso. Esforzarnos, sacrificarnos, buscar a Dios. El misterio pascual, como decíamos, encierra básicamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, pero también su victoria sobre el pecado y la muerte, que es lo que realmente da sentido a nuestra fe en Dios. Por eso dicen por ahí, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque hubiera sido pues un predicador más, un profeta más, pero no realmente el Mesías esperado. Entonces hubieran tenido razón los judíos de seguir esperando al Mesías, pero nosotros, mediante la fe, sabemos que Él es el Mesías que Dios nos había ofrecido desde antaño. La misa inicia con la señal de la cruz, un símbolo de sufrimiento, de dolor, pero no termina ahí. Ese es solo el inicio, el llamado, porque para llegar a Dios tenemos que tomar nuestra propia cruz para poder seguirle en este precioso camino que nos lleve también a nosotros a la gloria de la redención. La Eucaristía es una teofanía, se llama, o sea, una manifestación de Dios al hombre, a todos nosotros. Nuestro Señor está ahí en la Eucaristía. Nosotros muchas veces pensamos en un Dios al que no vemos, pero Jesús en la Santa Eucaristía se quedó presente allí en ese sacramento precioso, pero nosotros seguimos sin ver. Jesús sigue estando con nosotros. Jesús sigue estando físicamente en ese maravilloso sacramento del altar, porque quiso quedarse con nosotros, porque quiso estar con nosotros siempre, siempre que estuviéramos a Él en una condición accesible, que pudiéramos hablar con Él, que pudiéramos intimar con Él, que lo pudiéramos tener dentro de nosotros. Y de una manera material. ¿Por qué? Porque nos conoce. Sabe que muchas veces nosotros, si no sentimos, no creemos. ¿Se recuerdan ustedes del famoso Santo Tomás? ¿Qué fue lo que dijo? Hasta no ver, no creer. Ese fue el concepto básico. Si no meto mis dedos en sus llagas, no creeré. Así somos los humanos. Si no lo podemos tocar, si no lo podemos probar, no creemos. Seguimos con dudas. Y realmente, créanme, no es fácil para el ser humano normalmente poder creer que nuestro Señor está allí en esa Eucaristía, en ese pedacito de pan, porque para ello se necesita fe. Y todos sabemos qué es la fe. ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien que nos diga el concepto de la fe? Es una gracia. Es una gracia. Fe, dice en la Escritura, es creer en lo que no se ve, en esperar lo que nos ha sido prometido. Por eso es que nosotros debemos pedir esa fe. Vamos a ver en Mateo 26, 28. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan,
pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Aquí el Señor instituyó la Santa Eucaristía y nos dice con claridad el porqué de ello: para perdonar nuestros pecados. ¿Se dieron cuenta? Así dice aquí: para el perdón de sus pecados. Por ello es que es importante que cada uno de nosotros comulgue, que busque a Dios en ese precioso sacramento, porque Él tiene la capacidad de limpiarnos. Es importante buscar el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión, porque es vital para nuestro espíritu comulgar. En Lucas 22, 19 y 20 dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Aquí nos está indicando que debemos hacer esto en memoria suya. Tampoco significa que sea solo para recordarlo, porque nos está diciendo que es su cuerpo y es su sangre. Cada uno de nosotros necesitamos acrecentar nuestra fe, pero repito, solos no podemos. Tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos aviva esa fe en cada uno de nosotros, quien es que la hace nacer y crecer en cada uno de nosotros. Pero también es importante que cada uno de nosotros también cultivemos esa fe. Y es una manera relativamente fácil de hacerlo. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, buscando ese precioso evangelio del amor que el Señor nos ha dejado. Porque la palabra es la que enriquece realmente esa fe en nuestros corazones. Recordemos que la palabra de Dios es Cristo mismo. Muchas veces no reflexionamos en estas situaciones, pero la palabra de Dios es su Hijo. Fue quien se presentó a nosotros. Él tenía esa misión de traer el Evangelio para que cada uno de nosotros lo escucháramos, para que cada uno de nosotros lo viviéramos. Pero seguimos muchas veces cerrados a estas situaciones. Creer en el Señor, creer en que Jesús está allí, es una cuestión únicamente de fe. No podemos nosotros simplemente por nuestra propia gracia creer que Él está ahí. Por eso cada uno de nosotros debemos insistir, debemos suplicar, debemos rogar a Dios que nos conceda esa divina gracia. ¿Alguien trajo su Biblia? No, ¿No? me empeñé.
empeñada. Vamos a ver a Marcos. Básicamente quiero comentarles, estamos acá viendo algunas situaciones con el propósito de que cada uno de nosotros reflexionemos realmente qué es la Eucaristía, cómo está nuestra fe, cómo podemos nosotros crecer en este camino. Si no solo venimos a calentar las sillas o las bancas en la iglesia, y es importante reflexionar. Esa bendita palabra de reflexión, si no la usamos, si no la ponemos en práctica, no nos va a permitir entender ni comprender. Le pedimos al Señor discernimiento, pero es importante que cada uno de nosotros se meta esta palabra a la boca y la mastique, como dijo un sacerdote una vez, como que fuéramos vacas rumiando, y ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para que podamos ir entendiendo. Si solo la tragamos, difícilmente nos va a quedar algo. Es importante realmente que nosotros cuestionemos nuestra fe. ¿Por qué creemos? ¿Por qué somos cristianos católicos? Para que no respondamos después, es que a mí mis padres me bautizaron en la iglesia, y ahí no sé. Marcos, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, nos dice: Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Y al instante el padre gritó: creo, pero ayuda mi poca fe. Imagino que recuerdan a qué se refiere este pasaje. Claro que lo recuerdo. Básicamente se refiere a aquel muchacho que estaba endemoniado y le daban ataques. Y este hombre llega a rogarle a Jesús que lo sane. Se lo he dado a tus discípulos, pero ellos no han podido hacer nada. Si tú puedes algo, le dice, ten piedad y misericordia de nosotros. Por eso el Señor le responde: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Pero él hace una profesión ahí donde reconoce que tiene una fe muy pobre y le pide que se la haga crecer. Igual debemos nosotros pedir, porque nuestra fe es muy pobre. Esa es la verdad. Por eso es que muchas veces nosotros no creemos en los milagros que Dios hace. Le pedimos al Señor, pero no esperamos recibir. Nos quedamos con aquellas palabras: a ver si Dios quiere. Poco falta que le digamos también: a ver si Él puede. Solo eso falta. Pero realmente que no se nos olvide que el Señor no hizo muchos milagros en su tierra cuando estuvo en este mundo por falta de fe, porque no creyeron en Él. Y en los otros lugares hizo maravillas, sanó a los ciegos, hizo hablar a los mudos, escuchar a los sordos, levantó a los paralíticos y resucitó a los muertos. ¿Qué no puede hacer el creador de la vida? ¿Hay algo que Él no pueda hacer? Nada. Todo lo puede. Si nos creó, ¿acaso el alfarero, si la maceta no le sale bien, no la puede cambiar? ¿No la puede transformar en otra? Y Dios, que es omnipotente, lo puede hacer todo. Pero necesitamos creer, mis hermanos.
De nada sirven estas manifestaciones una y otra y otra y otra vez si solo pasa como una emoción. Si realmente no vivimos el Evangelio, si no creemos en el Señor. Si aquí hay alguien que padezca de alguna enfermedad, de una artritis dolorosa y degenerativa, de la presión, de diabetes, de un cáncer, hoy pudo haber sido curado. Amén. Pero se necesita fe. Si no, el Señor, con lo respetuoso que es, si toca a la puerta y no le abren, no va a entrar. Se va a quedar ahí afuera. ¿Cuántos le abrieron el corazón hoy? Amén. Pues esperemos que así sea, porque lo necesitamos. No es por Él, es por nosotros. Eso es algo que nos tiene que quedar claro. Nosotros no venimos aquí por Él, venimos por nosotros, porque lo necesitamos. Pero muchas veces se nos olvida y empezamos a luchar con nuestras fuerzas. Que nos dé pereza ya no ir ni a misa. A otro día vos, mira, ya me agarró el tiempo. Mejor después voy a la misa de la tarde. Y en la tarde, híjole, mirado, se me pasó la hora. No, y a mí me gusta llegar temprano, si no, mejor no voy. Como diría la abuelita, pretextos quieren amor. Pidamos al Espíritu en su infinita misericordia que acreciente nuestra fe. Aquí lo hacemos constantemente porque el Espíritu mora en cada uno de nosotros y es el que toma el poder en cada una de nuestras asambleas. Confiamos en que Él es el quien dirige nuestras asambleas. Por eso siempre pedimos que a Él le roguemos porque acreciente nuestra fe. Porque sin fe, Mateo también nos habla en el capítulo 15. Hoy me hicieron a mí leer toda la Biblia, muchachos, porque ustedes no trajeron Biblia. Yo les iba a decir, a ver quién me lee el Mateo 15, versículo 10, 11 y del 15 al 20 dice: Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, los asesinatos, los adulterios, la inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Esto lo dijo porque había muchas personas, como los judíos, que deben lavarse hasta los codos, ¿es verdad, mi querido Juan? Para poder comer. Si no cumplen rigurosamente con todo ese proceso, hasta de lavar los recipientes, ¿verdad? Lo limpian. Es todo un proceso. Si no hacen eso, no pueden comer. No comían marranitos tampoco, ¿verdad? Y hasta la fecha, los judíos todavía, que no son cristianos, no lo comen, porque para ellos es un animal impuro.
No saben de lo que se pierden. Pero no es así con la Eucaristía. Aquí es al contrario. La Eucaristía nos transforma, nos limpia, nos purifica, nos prepara para esa vida espiritual. Nos da un anticipo acá en la tierra de lo que vamos a vivir en la patria potestad. Por eso es importante que nosotros busquemos constantemente a nuestro Dios en la Eucaristía, en la comunión. Constantemente nosotros tenemos como comulgar todos los días. Es verdad que la Eucaristía del día domingo es la más especial, porque en ella conmemoramos la gloria de nuestro Señor Jesucristo con su resurrección. Pero los otros días no lo son menos. Por eso es importante que nosotros lo busquemos constantemente. En Juan capítulo 6, versículos 53 al 58 nos dice: Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esta es la palabra de nuestro Señor. Es una promesa de vida, es una promesa gratuita. ¿O tiene algún costo recibir la Eucaristía? ¿Nos piden una ofrenda para poder recibir la Eucaristía? ¿Debemos pagar algo para recibir a nuestro Señor en la Eucaristía? ¿Quién no acepta algo si es gratis y es bueno? ¿Quién? Si les dijéramos en este momento: miren, les vamos a regalar una casa, ¿quién la quiere? ¿Quiénes levantan la mano? ¿De dos niveles? No, mejor solo de uno. Ya uno de patojo le cuesta subir gradas. ¿Verdad que así es? Todo, si es gratis, si es bueno, no decimos que no. Si nos dicen: mire, le voy a regalar un carro, aunque no sepa manejar, decimos que sí, ¿verdad? Entonces la pregunta del millón: entonces, si este sacramento es gratis, ¿por qué nos cuesta tanto ir a recibirlo? Y dije la otra parte también, ¿verdad? Si es gratis y si es bueno. ¿Hay algo mejor en este mundo? ¿Por qué nos costará tanto? Estamos igual nosotros que los israelitas, que los judíos de aquel tiempo ustedes. Ni viendo creemos. Juanito, en el capítulo 15, ya para ir terminando, ustedes no se van a ir. Yo los veo preocupados, pensativos. ¿Será que estamos en el camino correcto?
Juan en el capítulo 15 del versículo 1 al 5 y el 16. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y toda rama que da fruto, la limpia para que den más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. El versículo 16 dice: ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Hermanos, somos llamados para dar fruto, y fruto en abundancia. Roguemos siempre al Padre la gracia de sus dones. Perseveremos en este camino de la fe, para que al final del camino Dios en su infinita misericordia nos conceda esa corona merecida. Hoy espero que cada uno de nosotros sigamos esta reflexión, sigamos pensando realmente si estamos viviendo el Evangelio, si realmente creemos en nuestro Dios. Y perseveremos también en la oración, porque es el camino directo para hablar con Dios. Busquemos un momento aparte. Allá está el Santísimo, pero si nos cuesta llegar hasta allá, hagámoslo en casa. Busquemos un rincón apartado, y si es difícil hacerlo en casa, busquemos afuera un lugar donde nadie nos interrumpa, pero hablemos con Dios, porque de Él viene todo. De Él vienen los dones, la gracia, la misericordia y el amor. Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto para nosotros haber compartido esta noche este bendito sacramento. Esperamos seguir creciendo en este camino de la fe. Dios nos bendice. Gracias. Queridos hermanos, muchísimas gracias por ver este video. Como una anécdota especial, la semana pasada en la Rectoría de Santa Teresa hubo jubileo circular. Yo iba con el tiempo contado, pero gracias a Dios el Señor me tuvo hora y media y no me dejó ir. Cada vez que estaba a punto de retirarme, sentí que mis pies pesaban y fue imposible movilizarme hasta el atrio del templo. Después de esta profunda reflexión, pidámosle al Padre que nos dé sabiduría y el entendimiento, y sobre todo que compartamos el Evangelio con nuestros hermanos. Dios les bendiga.